Noticiero El Vigilante. Noticiero El Vigilante da a conocer en primicia mundial el descubrimiento en Guatemala de una civilización de científicos y astrónomos que existieron en el territorio guatemalteco 6.000 años antes de Cristo. Este hallazgo incluso nos pone antes de los sumerios y los egipcios, ya que la ubicación de Guatemala nos permite ver el primer mapa astronómico completo creado más antiguo de la humanidad. El periodista Fernando Pintos le realizó una entrevista a la doctora Galina Ershnova, descubridora de estas pinturas. Este hallazgo histórico fue realizado por la doctora Galina Ershnova, directora del Centro Yuri Norosov de Moscú y decana de la Universidad WOMAC en el área de estudios mesoamericanos. Al doctor Yuri Norosov le llaman el descifrador de la escritura maya, reconocido mundialmente. Expediciones que habían hecho los datos de 6.000 años antes de Cristo. Entonces eso sí que nos daba una cosa un poquito sin entender, cómo es posible tanto tiempo y siempre se registra la gente en este sitio, que no es en una carretera. Bueno, desde el otro punto de vista sí es una carretera, es el río Guacalate. Entonces, y por eso lo estábamos estudiando. Y nada así, pero es regular, digamos, con todo lo que es un poco extraño, pero es regular. Y la primera cosa que nos dejó asombrada, que de repente descubrimos que en una de esas áreas, que son 4, aparece un observatorio antiguo. Pero no al estilo como todos se imaginan, así que una cúpula ya es observatorio. No, nada de eso. De la roca sale una figura, por un lado, si la miras desde el occidente, digamos, que es como un jorobado que está llevando la carga y tiene un ojo perforado. Si la miras del otro lado, del oriente, entonces es como una serpiente que está saliendo de la roca. Y el ojo está orientado justo al oriente. Y frente a él está puesta una piedra como de 1 metro más o menos de alto, con, bien arreglada, con el borde que está indicando justo al oriente. Es la brújula de piedra. Y después vimos que sobre la roca detrás de la figura aparecen los soles, arriba, más abajo y uno que se va a la tierra. Y entonces ya descubrimos que se observaba el sol que salía, pasaba por el ojo, el rayo pasaba por la roca y ahí marcaban las posiciones del sol. Eso sí fue fantástico. Después, cuando ya empezamos a buscar algo parecido, vimos unos monumentos de ese estilo en la costa del Pacífico. Y creímos que era lo máximo que habíamos descubierto allá. Después seguimos registrando, entonces en una de esas que aparece el Tacuacín como famoso de este sitio, nos tomamos las fotos, entonces me tomaron la foto y la pasaron por modificaciones de colores y de repente aparezco yo de un color así medio cambiado, pero detrás de mí en la pared que era como quien dice gris, sin nada de pinturas, aparecen las manos, todo lleno de manos. Y eso se mira solo aplicando el método que ya perfeccionamos y lo aplicamos ahora de ese restablecimiento de la pintura original. O sea, tuvimos que pasar otra vez por todas las pinturas que habíamos registrado para poder usar en ese método y rescatar lo que estaba dibujado. Eso sí fue también una cosa magnífica. O sea, eso que yo estaba tomándome foto entre las manos y las huellas de manos son almas que dejaba la gente antigua. Eso sí fue impresionante, como que las almas de los antiguos me están rodeando. Y esas manos son las más antiguas allá, porque ellas se descoloraron. Incluso los que vivían ya hace 4.000 años ya no las miraban, o sea, ya estaban medio borradas. Eso fue otro descubrimiento. ¿Y qué antigüedad tendrán esas manos que estaban sobre la roca? Es posible que igual como 6.000 años antes de Cristo. Es decir, unos 8.000 años a este momento. Sí. Entonces, sí, y en esta misma cosa, además del tacuacín y otros animalitos que vienen sobre 2 rayas que están así naturales de la roca,
había unos dibujos de los cuales descubrimos, porque todavía allá en el observatorio descubrimos que la Cruz del Sur ellos marcaban justo con figuras geométricas juntando las estrellas. No animalitos, no dibujitos, sino puramente astronómico, geométrico. Y además, por ejemplo, entre todas las escrituras del sitio, la mayoría son geométricas, lo que es extraño. Entonces vimos las figuras esas geométricas y medio geométricas allá en esa área A, y allá lo que se identificó fueron las Pléyades, porque bueno, se conocen por sus puntitos, el Orión, que parecía mariposa y como lo identificaron los anteriores, mariposa. Entonces, y eso nos quedaba ya como que una seña astronómica, pero no se armaba la pantalla. Y pensábamos, y bueno, y ahora la etapa que teníamos era la interpretación del contenido del sitio, y en eso andábamos pensando cómo entrar a eso, porque es complicado. Todas las figuras como que separadas y no entendemos en complejo qué quiere decir todo eso. Y entonces yo en diciembre había ido al sur de Rusia a una ciudad que se llama Mariupol, y allá el cielo es limpio, así, no hay luces, y tomamos fotos, y yo así agarré la foto y pensé, quedando viendo, bueno, aquí están las Pléyades, que ellas se miraban de maravilla. Entonces, ¿dónde estará el otro, el Orión, que ya tengo en la cabeza metida por las golondrinas? Lo empecé a buscar, encontré, y entonces me llegó que lo que tenemos allá es el mapa de cielo, porque están en una secuencia. Y ahí estaba la Casiopeia, y la Casiopeia se reconoce, es como W. Y yo me acordé que ahí está esa figura y no la habíamos, así como que no nos metimos a identificarla, y justo en esa posición de secuencias. Eso fue una cosa fantástica. Es decir, que las figuras que parecían pinturas rupestres sí, de animalitos sí, eran en realidad abstractas. Sí, yo estoy hablando ahora de abstractas, de geométricas. Geométricas. Sí, eran en realidad las constelaciones. O sea, ellos marcaban las constelaciones. Y empezamos entonces ya a trabajar desde ese punto de vista. Y entonces vimos, bueno, aquí está el Orión, para abajo van esos Casiopeia, van Pléyades, van no sé qué, al final está uno que casi entraba a la Tierra, así como un barrigón, así con patas raras como de cruce. ¿Y qué si la cola de este barrigón es justo la Osa Menor? Así, entonces ya, mira, ya se abrió la hermosura del cielo, porque ellos incluso incluían la parte del círculo ese circumpolar. Eso era una sola constelación para ellos. Entonces ya se entendió que estamos hasta el Orión viendo la parte norte del cielo de estrellas. Entonces, ¿y qué es lo que hay arriba? Entonces nos pusimos a ver lo de arriba. ¿Y qué si se descubre que ahí marca el polo sur? Eso sí fue una maravilla. Y además, como aquella constelación del polo sur es poco visible, la confirman con otros elementos que sí están en el cielo. Mira, allá sí que ya se abrió eso y yo pensé, no puede ser, un mapa exacto astronómico del cielo, un planisfera fantástico. Y yo empecé a ver si, cómo es posible eso. Entonces ya ve que el polo sur se puede ver solo hasta la latitud 15 del hemisferio norte. Más arriba no se mira. Yo empecé a excavar, digamos, las culturas ese Mohenjo-Daro de India, todas esas antiguas, la de sumerios, babilonios, egipcios, chinos, no. En primer lugar, ellos tienen todo, la parte sur la tienen muy pobre, no la tienen, no identifican el polo norte, porque están mucho más arriba, están encima de 30 grados. Entonces ellos no lograban, no era que eran tontos, sino simplemente no lograban observar eso. Lo que las golondrinas en Guatemala sí lograron observar, fijar y calcular. Aquí sí que
nada de mitologías, es pura ciencia, así ciencia. Y entonces esa es la cosa que fascina, es increíble, porque mira, Guatemala queda en el único lugar en el mundo donde fue creado el primer mapa astronómico exacto, completo, más antiguo. Imagínate, nadie puede compararse así con ese sitio de Guatemala. Entonces, mira. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar lo que yo te estaba contando. Todos están más arriba de la latitud 30, la más cercana es 29 de Egipto, pero eso no permite simplemente hacer ese tipo de conclusiones. Los científicos europeos descubren el Polo Sur solo en el siglo XVII. Solo en el siglo XVII, ellos que se creen grandes científicos. Sí, cuando los antiguos astrónomos de Mesoamérica, porque si no podemos identificar qué etnia era, qué hablaban, no lo podemos, por eso ellos más inteligentes dejaron esquemas así exactos de las constelaciones. Mira, y por ejemplo, aparece la constelación del Canis Mayor, el perro grande. Ellos no marcan Sirius como marcan primitivamente los egipcios, ellos marcan la constelación, y ahí está el Sirius. Es una cosa tan fantástica. Mira, ese descubrimiento no es tanto mío, digamos, ni del grupo, es descubrimiento de los antiguos. Eso es de admirar, porque ellos lograron hacer una cosa de una abstracción fantástica, de una lógica y pensamiento fantástico. Entonces, y mira, y después ya pasamos, es decir, después de eso, cuando quedamos, ¿cómo es posible? ¿Y dónde están los conocimientos esos más comunes, digamos? Porque en la ciencia, digamos, eso se llama astronomía fenomenológica, es cuando estudian dónde se levanta el sol, dónde baja el sol, dónde pasan planetas, son cosas muy comunes para observar y sí los registran absolutamente todos, entonces solo fenómenos que te dicen cómo organizar tu vida, cuándo sembrar, cuándo cazar, cuándo no sé qué, cuándo se abre el río, al revés de se va el río. Es fenomenológico y nosotros tuvimos científico. Entonces, pero la parte, digamos, que está allá de esas dos rayas naturales, la aplicaron para marcar la Vía Láctea, que es creador de todo para los mesoamericanos. Es padre y madre de una vez. Y ahí van los animalitos. Y los animalitos corresponden exactamente a las constelaciones. Y por eso así tienen su marcador específico de constelaciones que ya también hemos descubierto cuando se presenta en animalitos. Mira, no te puedo decir, es una maravilla tan grande que a todos los que entienden y que se meten al proyecto, la cabeza empieza a dar vueltas, así de increíble, de emoción. Y ahora, y claro, que estamos pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué en este sitio de repente así una cosa tan fantástica? Porque bueno, y sí, y fíjate, incluso cuando se dieron las fechas por las expediciones anteriores de 6.000 años, hacia, empezaron medio a criticar todos, no, es demasiado, no puede ser. Pero ahora la astronomía confirma absolutamente que el mapa del cielo fue hecho entre 2 y 4.000 años antes de Cristo, porque las constelaciones cada 2.000 años por precesión, por ese movimiento, cambian un poquito su configuración. Entonces hay programas astronómicos que permiten reconstruir el cielo de 2.000 años, de hace 6.000 años, y nos confirman, la astronomía confirma la arqueología en este caso, lo que también es fantástico. Y entonces pensamos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia? Entonces invitamos también de Rusia a un edafólogo, es especialista en suelos, en paleo, ¿cómo se llama? Paleotierras, paleopaisajes. Y él sí, hizo un estudio en una semana increíble para ver cómo era el río, cómo se movía, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, porque él tiene gran experiencia de trabajar también con sitios y
esos paleositios, digamos, paleopaisajes en Rusia, en ciertos lugares así. Y él sí nos dio unas ideas tan interesantes que teníamos también como hipótesis, como digamos, arqueólogos, pero él reconfirmó nuestras hipótesis y sí, vamos a seguir estudiando todo eso, así, cómo se forman las culturas en Guatemala. Eso es lo interesante, en general en Mesoamérica. Cómo se llega poco a poco a los mayas, porque el modelo sí está así poco claro. Pero ¿sabes lo más interesante? Que, digamos, yo te dije que hay figuras de posclásico, tardío, y ahí aparece como un signo que es signo de calendárico de centro de México, así como náhuatl. Y todos pensaban, bueno, llegaron así, dejaron su signo y se fueron. No, estos entendieron perfectamente de qué se trata en el sitio. Por eso no dejaron ninguna otra cosa, no pusieron aquí estuvo Juan Pérez, sino ellos pusieron el signo calendárico para decir que entendieron el mensaje astronómico de los antiguos. Eso es lo fantástico y nos reconfirma todo lo que estamos haciendo. Entonces, mira, eso sí, de verdad es una cosa que no existe en el mundo. Y qué listos eran, porque usaron un material, la roca y pintura rupestre, o sea, el portador de información duradero. Porque todo lo que es así, cerámica, piedra, así se pierde, así si es en chiquito, en el transcurso de milenios sobre todo. Pero la roca sí, es difícil que se pierda. Noticiero El Vigilante.